Hola, bienvenidos a Discipulado Nivel 1. Los felicito, ya estamos en la lección número 7. Les recuerdo que cuando ustedes entren a la clase, escribir presente a un ladito de su nombre y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden escribirla ahí mismo. Yo voy a estar al pendiente para resolverla. Esta clase es una clase hermosa que se llama Un Poder Inigualable. Y antes de comenzar voy a hacer una oración. Bendito Dios, Padre, te pido, Señor, que seas tú tomando control de esta clase, Señor, que seas tú tocando nuestros corazones, que seas tú mostrándonos, papá, el poder inigualable que hay en ti, Señor, en alabarte, en buscarte. Te pido, Señor, que sigas añadiendo gente a esta clase, que este video que quede se siga reproduciendo y que más personas puedan recibir tu enseñanza. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a hacer un repaso de lo que hasta ahorita hemos visto. Si recuerdan, en la lección número 2 aprendimos qué era lo que el creyente debería de hacer para tener una relación con Dios y que fuera creciendo poco a poco. Y decíamos que para tener una relación con Dios y que fuera creciendo, debíamos de practicar siempre 3 cosas. Yo espero que ustedes se acuerden cuáles eran, pero si no les voy a recordar. Número 1, oración personal. Decíamos que la oración personal todos los días. También, número 2, era la lectura bíblica personal. Era la lectura de la palabra de Dios. Decíamos que Dios nos iba a hablar a través de su palabra. La semana pasada dimos un repaso todavía un poquito más profundo de lo que es la palabra de Dios. Y número 3 era asistiendo a las reuniones. Asistiendo a las reuniones, ya sea virtual o ahorita que ya podemos ir presencialmente, ir a asistir. ¿A cuáles reuniones? A los domingos, al templo, a las reuniones de células, a las reuniones que tenemos para matrimonios, ya sea para jóvenes o para familias. Así es que si nosotros practicamos y vivimos estas 3 cosas constantemente, nuestra relación con Dios va a crecer y por lo tanto también vamos a ir creciendo hasta llegar a una madurez espiritual. Después repasamos la lección número 3, 4 y 5, donde hablábamos de la oración y decíamos que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, él les dejó como modelo, la oración modelo del Padre Nuestro que todos nos sabemos, pero también veíamos que en esa enseñanza había 3 niveles de oración y veíamos que el nivel 1, el primero que era cuando nosotros pedíamos como un niño, pedir las cosas que necesitamos para vivir, nuestro alimento, trabajo, todas esas cosas. Y luego veíamos que a eso nosotros debíamos de añadirle un segundo nivel de oración, que es como decimos, como un joven, que en esto se trataba de no solamente pedir las cosas básicas, sino ya también pedir las cosas del reino, pedir que se haga la voluntad de nuestras vidas, que se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y después veíamos el tercer nivel de oración, que ya era como adulto, era llamar. Y a eso es a lo que se llamó guerra espiritual. Yo espero que ya ahorita, para este tiempo, a estas alturas, tú debes estar leyendo la Biblia todos los días, debes estar teniendo tu oración todos los días, tu oración, tu comunión con Dios, a lo que tú le debes de añadir el segundo y el tercer nivel de oración. Ahora, la semana pasada hablábamos de la lectura de la palabra y veíamos que cómo es que hay diferentes versiones de la Biblia y también decíamos que la palabra de Dios es viva, es cortante, así como una espada de 2 filos, decíamos, y eso dice la palabra. Entonces, a través de la palabra nosotros podemos recibir palabra de Dios, un mensaje, una respuesta, podemos recibir sanidad a nuestras emociones, incluso hasta física, pero además de eso, vamos a hablar hoy de un poder inigualable
que está en la adoración y en la alabanza al Señor. Y en la adoración, cuando nosotros adoramos a Dios, nosotros estamos enfocándonos solamente, exclusivamente a Dios. Porque, como dice la palabra de Dios en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero ¿cuáles son las formas de adorar? ¿Cómo es que se puede adorar a Dios? Bueno, vamos a ver, tenemos la oración personal también, lectura de la palabra y otras a la asistencia a las reuniones, pero además, ¿cómo adorar? ¿De qué formas cuáles son las acciones de adoración que nosotros podemos hacer cuando vamos a la reunión, cuando nos reunimos en el templo? Y vamos a ver cada una de ellas. La número 1 es la oración, de lo que ya hemos hablado y ahorita hice un repaso. Número 2, la alabanza. Número 3, escuchando la predicación o enseñanza de la palabra de Dios. Y número 4, ofrendando. Y vamos a ver cada una de ellas, porque en cada una de estas acciones estamos nosotros teniendo un acto de total rendición a Dios y reconociendo pues que Él está sobre todo. Y esto es algo que el enemigo siempre ha querido él que nosotros le adoremos. Por eso es que hay tantas mentiras, tantos engaños del enemigo. Por eso es que de repente nosotros cuando nacemos, ya venimos, somos creados con esa necesidad de adoración para adorar a Dios, pero el enemigo ha puesto engaños en la música, nos ha tratado siempre de que nosotros nos enfoquemos nuestra adoración a Él, a otras cosas que no sean Dios. Pero vamos a ver un ejemplo de eso, de la palabra de Dios en Lucas 4, del 5 al 8, donde dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí en esta parte de la Biblia es cuando Jesús estaba en el desierto, estaba en un ayuno y el diablo pues quiso tentarlo, pero él lo que quería era que Jesús le adorara a Él, porque él lo que quiere es eso, es la adoración a Él. Por eso nosotros, cada vez que nosotros solamente adoramos a Dios, se convierte en un acto poderoso. Pero, ¿qué tan poderoso puede ser? Vamos a ver en Éxodo 17, del 8 al 3. Dice, los amalecitas se dirigieron a Refidim para pelear contra los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Josué, escoge algunos hombres y sal a pelear contra los amalecitas. Yo estaré mañana en lo alto del monte con el bastón de Dios en la mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a lo alto del monte. Cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban la batalla, pero cuando lo bajaba, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos y uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso y Josué derrotó al ejército amalecitas al filo de espada. Aquí en esta palabra vemos que cuando nosotros levantamos nuestras manos en adoración a Dios, es un símbolo de rendición, lo cual indica total dependencia a Dios. A lo mejor si apenas tienes poco tiempo que estás acercándote a una iglesia cristiana, se te hace raro o no sabes por qué levantan las manos. Yo cuando llegué a la iglesia, pues yo veía que levantaban sus manos, pero yo no entendía por qué o qué significaba, hasta que tomé esta clase y comprendí que era rendirnos totalmente al Padre
y era un acto de adoración, así es que desde ese momento pues yo siempre adoro, levanto las manos, es como cuando un niño chiquito, así, o si tienes niños, o cuando ves que de repente va con su papá y le levanta las manos así para que lo cargue, es lo mismo, nosotros estamos haciendo como un acto con Dios de rendición, de adoración y diciendo como cárgame o tómame. Entonces, no solamente en esa palabra habla de lo que es levantar las manos, también hay otra palabra, bueno, en Salmo 143:6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Ahora, la total dependencia de Dios en todo es igual a una segura victoria en todo. Y esto se declara en completa confianza en la acción espiritual de adoración a Dios. Y eso lo seguimos viendo en la palabra de Dios, en otra parte, en otra narración, donde podemos ver ejemplo de eso. Cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, que incluye la alabanza al Señor en la reunión, en nuestras reuniones, es poder en batalla y guerra contra el enemigo. O sea, no, al levantar tus manos, adorar, pero si tú agregas, añades a eso la alabanza, estás asegurando una victoria, como lo acabamos de ver ahorita. Vamos a leer segunda de Crónicas 20, del 13 al 22. Y dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, y le dijo, hijo de Manatías, perdón, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. En esta historia que acabamos de ver, está hablando del pueblo de Israel que iba a salir a guerra, iba a pelear con otros pueblos, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? O sea, esta guerra no es de ustedes, sino es mía. No teman ni desmayen. Entonces, lo que ellos hicieron fue que se postraron y adoraron a Dios.
Y además de adorar, se levantaron para alabar con canciones y dice que comenzaron a entonar cantos de alabanza. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los enemigos se confundieron y empezaron entre ellos mismos a matarse. Entonces los enemigos que los habían emboscado se mataron entre ellos mismos y el pueblo de Israel no hizo nada. Ellos simplemente se quedaron alabando. Pero, ¿qué quiere decir todo esto en este tiempo o cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, yo creo que todos hemos pasado situaciones difíciles, problemas, tribulaciones, cuando nosotros, una forma de nosotros repeler o hacer guerra también sería en alabanza. En las clases anteriores hemos enseñado cómo hacer guerra espiritual, decir, levantarte y decir en el nombre de Jesús, por ejemplo, enfermedad, te vas o lo que sea que te está atacando o que es el problema que tienes. Pero aquí nos está enseñando también la palabra de Dios que otra forma de ganar o de tener victoria es a través de la alabanza y de la adoración. Aquí está diciendo que les dijo a su pueblo, ustedes no hagan nada, esta es mi guerra, ustedes solamente quédense, no tengas miedo y no teméis ni desmayes, les dijo. Entonces ellos se postraron delante de Dios y adoraron y alabaron, y esa fue una forma de confundir al enemigo. Cuando nosotros ahorita, que nosotros tengamos una situación difícil, también es una forma de ganar al enemigo, de ganar la guerra, poner alabanzas de júbilo, adoración, y eso confunde al enemigo. Entonces, por eso mismo es que nosotros podemos decir que la presencia de Dios en medio de la alabanza trae victoria, como lo acabamos de ver aquí, en contra del enemigo. La alabanza al Señor es la victoria en contra del enemigo. Y por eso siempre y continuamente debemos de tener alabanza. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero vamos a ver qué es la alabanza bíblica, ¿ok? La alabanza bíblica en la congregación. Así cuando nosotros vamos a la congregación y vemos la alabanza, ¿o por qué tiene que ver alabanza? Bueno, en el Salmo 111:1 dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Ahí lo está diciendo en la palabra de Dios. Pero además dice, con instrumentos de música. O sea, ¿por qué tenemos instrumentos cuando estamos escuchando, entonando alabanzas? Porque la palabra de Dios también lo dice. El Salmo 150 del 3 al 5 dice, alabadle a Jehová, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Es lo que está diciendo, o sea, está diciendo que sea de alegría, con instrumentos. Obviamente, para aquel tiempo, pues está hablando de otros tipos de instrumentos que eran los que se usaban. Ahorita nosotros, pues, tenemos otros instrumentos más modernos, pero el contexto es el mismo, es alabar dice, con címbalos de júbilo, con alegría, pero además también cantando. ¿Y por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, dice, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Eso es lo que dice el Salmo 47:7. Pero además también dice palmeando manos. Y vamos a ver el Salmo 47:1, dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y también danzando y levantando manos. Salmo 54 dice, alabadle con pandero y danza, así te bendeciré mi vida en tu nombre. Alzaré las manos. Eso es levantando las manos. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Es el Salmo 63:4. Hay otro salmo que dice, todo lo que respire, alabe a Jehová.
Así es que cuando de repente si vas y se te hace raro que estemos cantando, que estemos palmeando las manos o levantando las manos, o de repente una alabanza de júbilo y unos empiezan a brincar, bueno, aquí es bíblico, no es nada raro, pero cuando tú tienes a Dios en tu corazón y tú tienes ese gozo de la presencia de Dios, solito te sale el movimiento y el ritmo. Porque cuando nosotros adoramos a Dios en alabanza, es poder de Dios en nosotros para vencer el enemigo. Esto quiere decir que en medio de luchas, de pruebas y dificultades en las que nos podamos encontrar, lo cual pueden ser ataques del enemigo, es cuando menos debemos de adorar y alabar a Dios. Suena un poquito así como fácil tal vez, pero yo sé que no es tanto, que cuando estamos, imagínate, tirados en cama, enfermos, una situación difícil, depresión, lo menos que tenemos ganas es de levantarnos y poner canciones, alabanzas de júbilo y palmear y todo eso, pero aquí es una estrategia de guerra que nos está dando Dios y nos está diciendo, de esa forma lo vas a ganar, vas a tener victoria cuando tú adoras. En la adoración hay victoria. Así es que la siguiente vez que te sientas triste, que tengas una situación difícil, que estés enfermo, aunque no lo sientas, aunque no tengas ganas, pero si tú te levantas y adoras y pones alabanzas, eso es una forma que estás haciendo guerra, y aquí la palabra de Dios nos está diciendo que es igual a victoria. Así es que, cuando nosotros dejamos de adorar y dejamos de alabar, le estamos dando ventaja al enemigo. Así es que nosotros, pero en cambio, si nosotros siempre estamos alabando y estamos adorando, estamos asegurando la victoria, porque sabemos que las tribulaciones vienen, los problemas vienen porque vivimos en este mundo, pero aquí estamos teniendo estrategias, tanto de oración, de guerra espiritual, y ahora tenemos otra estrategia, una muy grande y muy hermosa, que es la adoración y la alabanza. Así es que mira, la adoración y la alabanza es un poder inigualable, y por lo tanto quien hace esta acción espiritual de una forma genuina y verdadera tendrá la victoria. Así es que ya sabes, la siguiente vez que tú tengas una situación difícil, no lo pienses más, búscate una alabanza de adoración, la pones en tu teléfono, la pones en la televisión, donde tengas, y adórale, alábale, y esa es una forma de vencer. Vas a ver que de repente te vas a sentir diferente y vas a sentir esa fuerza que solamente Dios nos da. Así es que yo te lo dejo, que además la tarea, además de tu lectura de la Biblia todos los días, de estar leyendo la Biblia, de asistir a las reuniones en la iglesia, ahora es añadir la alabanza, adoración y alabanza, cuando tú tengas tu tiempo de intimidad con Dios, y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Pues aquí se termina la clase. Yo me despido, voy a hacer una oración. Bendito Dios, gracias Señor, porque eres bueno, porque tú con tu palabra nos sigues enseñando y nos sigues mostrando. Te pido, Señor, que cada palabra aquí enseñada sea grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Permite que podamos alabarte, Señor. Pone en nosotros un espíritu de adoración para poder estar adorándote, para poder estar siempre buscando tu presencia, Señor, y así tener una victoria. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada familia de las personas que estén escuchando esta clase, que estén viendo esta clase, Señor, y permite que regresen la siguiente semana. Sigue añadiendo gente a esta clase. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Adiós.